Cuando el ser humano vivió la revolución lítica hace miles de años, nos asentábamos en comunidades donde cada uno asumía una función y se especializaba. Hoy la construcción de nuestra sociedad, ambientada en la automatización de todo, también generará especialización, como ya ocurrió con cada revolución que afecta siempre a la distribución del trabajo. Cada vez la dependencia del trabajo ha sido mayor, por lo que ahora debemos preguntarnos, tal vez, ¿qué pasará cuando millones de empresas reemplacen, que ya lo están haciendo, muchos de sus puestos de trabajo por robots y algoritmos? Tal vez debamos revisar la historia para respondernos. Por ejemplo, en Estados Unidos la agricultura era una de las fuentes de empleo más importantes. Los avances en la forma de cultivar permitieron una mayor eficiencia, lo cual redujo el número de empleos de más de 10 millones a 3 en apenas 50 años. Durante ese tiempo, la industria tecnológica estadounidense creó 6,5 millones de empleos. Obviamente, no todos los agricultores pasaron a ser desarrolladores. Obviamente, fueron sus hijos quienes, en lugar de trabajar en el campo, estudiaron programación. Quédate hasta el final. Te voy a hablar de los desafíos económicos gigantescos a los que nos enfrentamos como especie. Anda, quédate, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. En la década de 1970, un informe publicado en el libro The Limits to Growth, firmado por científicos del MIT, argumentaba que la civilización industrial estaba destinada al colapso si las corporaciones y los gobiernos continuaban buscando un crecimiento económico continuo, sin importar los costes. En aquel informe, que te enlazo abajo, se pronosticaban 12 escenarios posibles para el futuro, y todos predijeron un punto en el que los recursos naturales se volverían tan escasos que un mayor crecimiento económico se volvería imposible, y que el bienestar se desplomaría. En concreto, hay una predicción que destacaba por delante de todas las demás. El crecimiento económico mundial alcanzaría su punto máximo alrededor de la década de 2040 y luego sufriría una fuerte recesión, junto con la población mundial, la disponibilidad de alimentos y los recursos naturales. Si bien era poco esperanzadora esa deducción, no significaba que ese será nuestro final como civilización, sino que, como si se tratara de un cómic de Horacio Altuna, ese escenario sería en realidad un punto de inflexión social que haría caer los estándares de vida de todo el mundo durante décadas. Eso será, según aquellos científicos, en 2040. Pero recientemente Gaia Harrington, una prestigiosa analista en socioeconomía, ha revisado aquel documento y las variables que utilizaba: la población, las tasas de fertilidad, los niveles de contaminación, la producción de alimentos y también la producción industrial. Pero esta científica ha incluido diferentes elementos que en 1972 no se podían saber ni valorar: Internet, la robótica, la inteligencia artificial y la capacidad tecnológica para reducir la contaminación y aumentar el suministro de alimentos aunque se agoten los recursos naturales tradicionales. Harrington criticaba aquel documento, pero también lo hace con algunos de los modelos de prospección que ahora se utilizan. Y en eso, que nos quedan 18 años para que lleguemos al 2040 y estemos en ese escenario tan chungo. Menos de 2 décadas. Igual te parece mucho, pero recuerda que estabas haciendo en 2004 y así verás que el tiempo pasa volando. Llevo un año largo diciendo que no vivimos ninguna recuperación, que esto es un rebote. Ahora por fin lo ha aceptado el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Desde este organismo han asegurado que se prevé un enfriamiento mundial de la economía y que la inflación no va a parar hasta bien entrado 2023. El Fondo Monetario Internacional ha alertado del enfriamiento de la economía mundial y además ha hecho un drástico recorte de sus previsiones de crecimiento global. Ahora se sorprenden de que la economía global entre este año en una posición más débil de lo esperado. Las causas: desde el gran reinicio del que te he hablado en un vídeo anterior, problemas energéticos de los que también te he hablado en este canal, de la inflación o de la deuda de los que también puedes ver vídeos con mi opinión y análisis en este canal. Esas son las causas, dicen. Pero el futuro, tal y como nos pinta el informe del MIT a medio plazo y el Fondo Monetario Internacional a corto, no son buenos. Por eso es importante que no se manipule la realidad según los intereses de quien lo explica, porque todos tenemos derecho a tomar decisiones para salvaguardarnos en ese futuro. En primer lugar, porque es mejor para tomar medidas, y en segundo lugar, para no crear falsas expectativas. Ante todo, debemos exigir a cualquier discurso oficial acerca del empleo y de la creación de puestos de trabajo de forma masiva que nos digan claramente cómo tienen pensado hacerlo.
porque no vamos a un escenario de mayor empleo, sino todo lo contrario. Cada vez habrá menos empleos, ya que cada vez la automatización será más eficiente. Esto será exponencial, y donde ahora hay 3 humanos haciendo algo, pronto habrá un software o un robot haciendo lo mismo. En apenas 5 años vamos a ver una importante reducción de empleos disponibles, y no un incremento. Contra esto no bastan discursos imposibles de cumplir, sino que hay que trabajar y prepararse para un escenario inédito. Inédito que se puede amortiguar o no, si se tienen en cuenta algunos factores problemáticos que nos afectan ahora mismo y a corto, y que si no se abordan, no lograremos superar los desafíos que nos vienen a medio plazo. Y es que deberíamos poner en cuarentena eso que llaman recuperación económica global, especialmente la de España y la de Hispanoamérica, allí donde digan que se esté produciendo. Deberíamos coger los datos existentes y enfrentarlos directamente con la dura realidad. Vamos a ver los factores de esa dura realidad. 1. El enorme crecimiento de la pobreza. 1 de cada 4 trabajadores españoles, por centrarlo aquí, es pobre, según la Organización Internacional del Trabajo. El número de personas que ganan menos del 60% del salario medio aumentó en 4 puntos porcentuales en la pasada década, del 18 al 22%. El número de hogares que no tienen fuente oficial de ingresos alcanzó ya un máximo histórico de casi 1 millón. Si no fuera por la llamada economía sumergida, una lacra real para el crecimiento de un país a medio plazo, el tejido social español se hubiera roto por completo hace mucho tiempo. 2. Desactivación progresiva de la población. El desempleo ha caído por debajo del 14%, pero la población activa sigue disminuyendo a un ritmo importante y fuera de toda lógica. 3. La generación invisible. Yo les llamo la generación estafada. También hay vídeos sobre eso. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados no son para los jóvenes. Casi 1 de cada 2 no logra encontrarlo. Además, los pocos afortunados tienen un salario en caída libre. Según la OCDE, el salario promedio mensual de los jóvenes trabajadores es muchísimo más bajo que el de la media de los que tienen 45 años. 4. La precariedad laboral crónica. España ha creado mini empleos como churros. Según las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, los contratos de trabajo firmados normalmente cada mes son todavía mayoritariamente temporales. La nueva reforma laboral, que dicen va a evitar eso, tal vez no lo logre. Posiblemente muchos contratos pasarán a indefinidos, cierto, pero muchos otros pasarán a nada. España tiene una dependencia del empleo cíclico y eso no se coordina bien con la contratación indefinida. Lo que hay que mirar es cómo conseguimos que se contraten a las personas en empleos que sea fácil convertirlos en indefinidos y no obligar a hacer indefinidos contratos que no son posibles. 5. La década perdida. La década pasada. Mientras se habla de crecimiento del PIB, el nivel real de producción registrado en 2020, por ejemplo, después de años de recuperación, era prácticamente igual al nivel registrado 10 años antes. Teniendo en cuenta la evolución de estos indicadores, se puede hablar de década perdida cuando se quiere describir el periodo posterior a la crisis del 2008-2009, la crisis anterior. Ahora ya sabemos que una década te la ventilas fácilmente. Perderla es relativamente fácil, ganarla es mucho más complicado. De eso va, de ganar o perder otra década, la que viene, en la que estamos. Lo que pasa es que pinta parecido. Tenemos una producción muy inferior a 2019 con los mismos ocupados. La matemática en todo esto es clarísima. Y 6. El futuro no se construye por inercia. Los fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación se redujeron durante toda esa década perdida. La creación de polos de atracción del talento que se fue y de otro talento para vincularlo a una construcción de un país moderno y encauzado a los tiempos que vamos a vivir en Occidente siguen en punto muerto. Los fondos europeos no parece que estén cambiando esa dinámica. Las grandes industrias son clave. Las pequeñas empresas tecnológicas también. Crear un nuevo modelo económico no es algo rápido, pero o se empieza ya y de manera estratégica o no va a haber tiempo efectivo de hacerlo. Y no sé qué piensas. Déjalo ahí en los comentarios. Pero espera, a todo esto, la falta de visión panorámica del mundo en el que vivimos es de aurora boreal. Estamos ante un mundo muy cercano, en el que trabajar apenas 2 horas podría llegar a ser suficiente, y en el que el resto del tiempo tendremos que pensar qué hacer. No será necesario trabajar tanto, y sin embargo, deberemos ser igual de rentables gracias a la sofisticada ayuda de robots y algoritmos. Habrá que recolocar a millones de personas en un mundo sin empleo, tal y como hoy lo conocemos.
Sin embargo, y eso es muy importante, muchos empleos permanecerán. Cada vez que ha habido un momento como este, el ser humano ha avanzado más que nunca. La posibilidad de disponer de más tiempo para actividades humanas, creativas, filosóficas, científicas, gracias a la reducción de tareas mecánicas, repetitivas o superables por una tecnología cualquiera, ha supuesto siempre avances inéditos que han permitido vivir cada vez mejor a todos. Piensa que las recesiones generan innovación. Apple, Google, Microsoft o Facebook nacieron en momentos de crisis. Alrededor de 1870, durante una de las mayores crisis que ha vivido la humanidad, se patentaron la bombilla, el teléfono, el fonógrafo, la red eléctrica y el metro urbano. Volverá a pasar. En todas las cosas que los robots y el software nos sustituyan tendrán que ver con la fuerza física o la fuerza bruta computacional, ya sea vinculada al cálculo o a la inteligencia artificial derivada. Pero de momento, mientras no llegue la singularidad tecnológica, ese momento en el que los robots ya no nos necesiten para existir ni regenerarse, no van a lograr afectar nuestra creatividad, nuestro detalle, nuestra empatía o nuestras relaciones humanas. Lo que pasa es que aparece un punto ciego en ese vértice. El científico computacional Raymond Kurzweil asegura que el futuro de los robots es más social de lo que pensamos y que pasaremos a ver en pocos años con naturalidad robots articulados con ruedas que lleven pizzas de un lugar a otro, a drones llevando objetos a sus clientes, a coches autónomos desplazándonos y recogiéndonos, a tener conversaciones con amigos virtuales capaces de simular interés, enfado, alegría o amor. Por eso, entonces, esto va de un mundo de interrelación más que de sustitución. Nadie habla de esto, o como mucho lo comentan como algo exótico. Pero esto es real, y hay que abordarlo en todos los escenarios de decisión. Podemos basarnos en informes de 1970 o informes de hace 2 meses, pero la sociedad ha cambiado gracias a ese cosmos digital. Ha mutado con las redes sociales. La tecnología lo ha transformado todo, casi sin aviso, sin planos que nos dijeran cómo teníamos que hacerlo. Lo trascendental es que lo que ha pasado hasta ahora es solo el prólogo. Muy pronto empezará el primer capítulo, un capítulo que llamaremos Quinta Revolución Industrial, porque hay que diferenciarla de lo que ahora se está sembrando y que nos está regalando un tiempo muy útil para tomar decisiones. Los cambios masivos traerán tiempo para innovar, si sabemos cómo afrontarlos. Si no hacemos nada, las crisis vividas hasta la fecha habrán sido una caricatura comparada con la que se nos viene encima, y entonces el informe ese del MIT tendrá bastante razón. Hasta pronto.